Buen día con todos y todas. Hoy vamos a hacer de su conocimiento los riesgos específicos para su área de trabajo. Como ustedes saben, cada trabajo implica un riesgo, en mayor o menor proporción de acuerdo al tipo de la labor que se desarrolla. El riesgo es la probabilidad de generar daño a la salud, ya sea física o emocional. Los objetivos de esta presentación. Primero, cumplir la política preventiva instaurada en la empresa Procesos Medios de Pago. Identificar los posibles riesgos en el desarrollo de sus actividades laborales a fin de que se cumplan los controles definidos y evitar accidentes o enfermedades relacionadas a la labor. Los tipos de labores identificados en esta área se dividen en dos. Primero, las labores administrativas, que son de mayor porcentaje en oficina y de interacción con pantallas visualizadoras de datos. Por otro lado, tenemos las tareas de campo, con salidas de oficina y visitas a clientes, también con interacción de pantalla visualizadora de datos, pero en menor proporción. Revisemos entonces los riesgos evaluados para la labor administrativa. Para el desarrollo de las labores en esta área es necesario el uso de equipos eléctricos y electrónicos, los cuales funcionan a través de conexiones eléctricas, cables o cargadores. Este riesgo eléctrico tiene algunos controles. Lo importante es verificar el estado de conservación de los cables, tanto de cargadores, el estado de conservación de los tomacorrientes, el cumplimiento del mantenimiento de estos equipos. Los cables de energía eléctrica de ninguna manera deben estar expuestos. En ningún momento debe hacerse uso de los cables u otro material eléctrico en lugares con charcos de agua en los pies o cuando alguna parte de nuestro cuerpo esté mojada. No debemos acercar a los equipos electrónicos o eléctricos contenedores de agua que puedan caer en las fuentes de energía. Hablamos de botellas sin tapas, tomatodos abiertos, tazas y una serie de elementos que podrían ocasionar este inconveniente. No debemos colocar adaptadores de dudosa procedencia o hechos de forma artesanal, con materiales lábiles y que no generen garantía. Otro riesgo que debemos de tener en cuenta es el ergonómico, ocasionado por el trabajo con pantallas visualizadoras de datos. Este debe ser reconocido para evitar los vicios posturales, por colocar inadecuadamente la altura del monitor de la pantalla, por inclinarse hacia adelante sin hacer uso de los soportes lumbares, por no tener los pies pegados al suelo o por mantener elementos debajo de la mesa que puedan interrumpir una correcta movilización y estancia de los miembros inferiores. Los controles para evitar este tipo de riesgos son básicamente las capacitaciones de posturas correctas, capacitaciones en el uso adecuado del mobiliario. La empresa garantiza que las estaciones de trabajo cumplen con las normas establecidas, otorgándoseles mobiliario de acuerdo a las normas actuales. Las pausas activas también son muy importantes y hay que desarrollarlas por lo menos durante 5 minutos entre los intervalos de 2 horas. El estrés y la fatiga laboral es otro de los riesgos que debemos controlar. Las pausas de relajación, el despeje mental, la participación en los programas de educación y entrenamiento de salud mental, así como la comunicación constante y adecuada, el feedback entre los miembros del equipo resultan fundamentales para disminuir estas cargas emocionales. El diseño y la organización del trabajo para evitar la acumulación del mismo, la intervención sobre características físicas y ambientales del trabajo, las técnicas de relajación, el despeje focalizado de puntos diferentes a la pantalla visualizadora de datos nos ayudarán para disminuir y para mejorar este problema. Para prevenir los riesgos biológicos debemos eliminar virus, bacterias, hongos y parásitos. El asistir a las capacitaciones de prevención de enfermedades respiratorias, el hacer el uso correcto de los equipos de protección personal respiratorios como las mascarillas son fundamentales. El mantener el distanciamiento social de 1 metro, desinfectar los equipos electrónicos y eléctricos
y lavarnos o desinfectarnos frecuentemente las manos garantizarán a la disminución y a la no inclusión de este riesgo en nuestro organismo. Ventilemos de forma constante los ambientes de labor. En cuanto a los riesgos locativos, es necesario tener en consideración que podrían haber tropiezos y caídas. Caídas a nivel si es que vamos a golpearnos o vamos a tropezar con algún tipo de elemento que esté interrumpiendo el pase normal que tenemos. Cuidado con el extender cables donde no corresponden. Cuidado con tener cajas donde no estén adecuadas o donde no sea su lugar. Por eso es que el orden y la limpieza es fundamental todo el tiempo. Las caídas a desnivel, que podrían ser en escaleras, por ejemplo, tenemos que tener en consideración los 3 puntos de apoyo importantes. Luego tendremos que desinfectarnos las manos. Los golpes con los mobiliarios los podemos evitar siempre y cuando tengamos un orden adecuado dentro de los ambientes de trabajo. Pueden haber sismos y es necesario acudir a las capacitaciones para desenvolvernos y desarrollarnos bien ante una emergencia de este tipo. Los cortes con papeles, las grapas, los golpes, las contusiones con estos elementos menores de las mesas de trabajo suelen ser frecuentes cuando no tenemos un orden y una limpieza adecuada. Es necesario prestar atención en estas labores y concentrarse para que el desarrollo sea adecuado y no tengamos lesiones que podamos estar lamentando con posterioridad. Una iluminación baja y los trabajos muy prolongados frente a las pantallas visualizadoras de datos nos van a generar fatiga visual. ¿Cómo controlamos este riesgo? Debemos de mejorar la iluminación de los ambientes de trabajo. La modulación del brillo de la pantalla visualizadora de acuerdo a lo que nosotros necesitemos es importante. El parpadeo para la lubricación de los ojos de por lo menos 12 a 16 veces por minuto y las pausas activas para relajar los músculos periorbitarios. Los riesgos en labores de campo. El hecho de tener mayor contacto con personas en el trabajo de campo hace que el riesgo biológico se incremente. Es por eso que el equipo de protección personal obligatorio es el uso de la mascarilla y las caretas faciales. No olvidar también mantener el distanciamiento, la desinfección de los equipos eléctricos o electrónicos, el lavado frecuente de las manos y la ventilación de los ambientes. Los accidentes de tránsito son un riesgo importante dentro de las labores de campo que tenemos que controlar. La educación vial es básica. El hecho de respetar los semáforos, los pasos peatonales, los cruces por las esquinas y estar constantemente alertas acerca de lo que tenemos alrededor resulta indispensable para controlar este riesgo. Los riesgos a la exposición de radiación solar se dan en el trabajo de campo. Pueden existir quemaduras solares a nivel de piel, a nivel de los ojos. Es necesario para esto acudir a las capacitaciones de prevención de efectos nocivos de la salud que se realizarán y se programarán. El uso de los bloqueadores solares, el uso de lentes oscuros con filtro ultravioleta son necesarios para evitar este tipo de problemas. Es importante identificar los peligros y evaluar los riesgos con el fin de prevenir lesiones o accidentes. Si ubicas alguna alteración o riesgo no controlado, es necesario que lo reportes de inmediato a tu jefatura o directamente al área de recursos humanos donde se encuentran los profesionales de seguridad y salud, quienes tomarán acciones de inmediato y debes detener las actividades ante el trabajo inseguro. Recuerda que eres el principal responsable de tu seguridad y salud. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos como documentos siempre va a estar a tu disposición cerca a tu ambiente de trabajo. Participa activamente en su revisión periódica.